A ver, ahí voy. Buenas tardes, es un gusto para nosotros dar la bienvenida a esta quinta sesión del seminario Antropología de la Producción, Agencias y Procesos. Por parte del Centro INA San Luis, damos una cordial bienvenida y el día de hoy tendremos la presentación del antropólogo Julio César Borja Cruz con su trabajo Devenir en Flor, los sentidos de la indumentaria de la danza de pastoras de San Ildefonso, Tultepec, Amealco, Querétaro. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy y te damos la palabra, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias a las coordinadoras por la invitación. Y bueno, es un gusto estar de nuevo con ustedes aquí. Y bueno, como bien lo dijo Ivonne, el trabajo que voy a presentar ahora, o la ponencia, se titula Devenir en Flor, los sentidos de la indumentaria en la danza de pastoras de San Ildefonso, Tultepec, Amealco. Bueno, para empezar, les quiero señalar que este trabajo se elaboró con hombres y mujeres de la comunidad de San Ildefonso, Tultepec. Es una localidad, bueno, una comunidad que se encuentra al sur del municipio de Amealco, que a su vez este municipio está al sur del estado de Querétaro, como lo pueden ver ahí en la imagen. Y bueno, esta investigación, o bueno, lo que les presento ahora se desprende de una investigación más amplia, que fue la tesis de licenciatura, en el que me centré en analizar la danza de pastoras o danza de mujeres que se realiza en esta comunidad de San Ildefonso. Es importante señalar que la danza de mujeres o danza de pastoras es una danza muy extendida en el centro del país. Hay grupos de danzas pastoras entre población mazahua y otomí. Y en Amealco, en el municipio donde... ¿Sí se escucha bien? Sí, Julio, muy Ah, bien, te perdón. estamos siguiendo. Bien. En el municipio en donde realiza la investigación hay varios grupos, ¿no? Hay un grupo de pastoras en Santiago Mezquititlán, en San Miguel, Tlaxcaltepec, del lado del estado de Hidalgo. Esta comunidad colinda con el estado de México. Se encuentra danzas de pastoras en Aculco, en San Nicolás, en la comunidad de San Nicolás, en San Lucas. Es una danza muy extendida, pero bueno, este tipo de danzas, digamos, tiene ciertas particularidades, hay variantes dentro de este tipo, digamos, muy, muy grande o muy extendido. Pues les voy a hablar del caso de San Ildefonso. Y a su vez, en San Ildefonso encontramos varios grupos de danzas de mujeres de la misma variante, pero hay varios grupos, o también se les llama cuadrillas. Las más representativas es la cuadrilla del Santo Patrón San Ildefonso, la cuadrilla de la Virgen de Guadalupe y, por mencionar otras, la danza de Yospí, la danza de la Ermita, que son estas últimas danzas pertenecientes a barrios que integran la comunidad. Las dos primeras son danzas vinculadas a estos santos que se encuentran en la capilla principal, que está en el barrio centro. Todas estas danzas, o su gran mayoría, se organizan a partir de un sistema de cargos, en donde hay mayores, basarios y músicos. Los mayores son 6 mayores y 6 mayoras, quienes organizan la danza y buscan a sus ayudantes o basarios para que se integren a danzar. Entonces entran por parejas, es decir, hay un mayor y una mayora, un basario y su basaria, y ellos son los que invitan a mujeres a integrarse a la cuadrilla, y a su vez estas invitadas, estos danzantes, tienen que buscar a su pareja. Entonces, digamos que entran de dos en dos, ¿no? Y esto es importante esta paridad, por decirlo en esos términos, es importante para la coreografía y las evoluciones, algo que no voy a presentar ahorita, pero bueno, es importante mencionar que siempre entran de a dos. Y bueno, un elemento bien importante en la danza son los músicos.
Los músicos son quienes participan de manera muy activa no solamente en las fiestas en donde estas mujeres participan, sino en todo el proceso de enseñanza, de aprendizaje. Son los músicos con sus más de 20 sones, todos distintos, quienes enseñan los pasos, las evoluciones, las coreografías, junto con una maestra de danza, regularmente es una persona mayor, una mujer mayor, que no necesariamente participa en la danza. Y a veces la maestra no está, no se encuentra. Entonces son los músicos quienes van enseñándole a las mujeres a danzar. Los mayores y los basarios pues no reciben una paga por su quehacer, por su trabajo, ya que se considera que es una chamba para los santos, un trabajo para los santos, y bueno, ahí están bajo la estructura del sistema de cargos, no reciben algún pago asalariado, pero los músicos sí. Los músicos, los maestros músicos, son los únicos que reciben un pago, y este pago es generado por los mayores, ¿no? Bueno, es recopilado, bueno, es juntado por los mayores. En ellos recae, como ya lo mencioné, la organización de la danza, pero también la elaboración de alimentos que se comparten en las fiestas, andar coordinando a las mujeres y buscando a los músicos. Y bueno, esto es a grandes rasgos la estructura desde la cual se organiza la danza. Es importante señalar que en estos grupos participan mujeres de todas las edades, no hay un rango específico o un estado civil. Es decir, encontramos mujeres viudas, casadas, niñas de 5 años, de 8, mujeres de 73. Hay un amplio rango y, curiosamente, aunque no hay una prescripción como tácita o explícita, no, más bien explícita, no participan muchas mujeres mestizas. O en mi trabajo de campo no he encontrado algún caso. Cabe mencionar que en San Ildefonso Tultepec vive población otomí, que se asume como otomí, y población que se asume como mestiza, y quienes participan en esta danza son personas otomís. Bueno, ellas, la cuadrilla del Santo Patrón y de la Virgen de Guadalupe, voy a tomar estos casos como referencia, danzan y participan de distintas formas a lo largo del calendario ritual de San Ildefonso, en distintos momentos que ahorita les voy a platicar. Quisiera señalarles primero las fechas más representativas en donde ellas participan. El 23 de enero, que es la mera fiesta, la fiesta al Santo Patrón. El domingo previo al miércoles de ceniza, que es el carnaval, al Señor de la Humildad. Y bueno, después el 19 de marzo a San José, 15 de mayo a San Isidro, en junio a Corpus Christi, y va cambiando la fecha precisa dependiendo del calendario litúrgico. Después el 8 de septiembre a la Virgen María, el 8 a la Virgen María en su advocación a la Inmaculada Concepción, el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe y el 25 en la fiesta del Niño Dios. Aquí hay dos cosas que hay que señalar que son muy importantes. Bueno, la primera es que estas celebraciones que ven en la tabla concuerdan con momentos importantes del trabajo agrícola, con temporadas que son claves para el quehacer en el campo. Y, por ejemplo, y señalar que las danzantes toman el cargo, es decir, asumen la responsabilidad de danzar por un año en el carnaval. O sea, por ahí de febrero, finales de febrero, la cuadrilla que se conforma, digamos, la nueva, la que recibe el cargo, son las que empiezan a danzar. A partir de entonces empiezan a ensayar y a danzar, y la última fiesta es el 23 de enero de ese grupo, ¿no? De ese ciclo de cargo. Entonces, bueno, el carnaval coincide con el inicio de la actividad en los campos, bueno,
coincide con la bendición de semillas, es el 2 de febrero, pero justo cuando es el carnaval, en esa temporada están sembrando en San Ildefonso, empiezan a sembrar. En marzo se esperan las primeras lluvias, por ahí del 20, y bueno, mayo, junio se danza en tiempos de lluvia, son festividades del temporal, y 8 de septiembre al 8 de diciembre, pues es la temporada de cosechas, ¿no? Ya en diciembre las últimas cosechas, y las fiestas grandes, que son las del 12, 25 y 23 de enero, así les llaman en la comunidad, pues son fiestas que tienen lugar en un momento de secas, en un momento frío, en donde hay también algunos trabajos de limpia en el campo. Entonces, podemos ver que las danzantes participan en estas fiestas vinculadas a estos momentos del ciclo agrícola. Como ya les mencionaba, pues ellas comienzan en el carnaval. Es el punto de referencia para iniciar, asumir el cargo y empezar con los ensayos y a danzar en la casa del mayor, a veces en la capilla, bueno, dependiendo como lo marca la costumbre. Y cada fiesta que les señale, que ven en el calendario ritual, está compuesta por 3 momentos. La víspera, que es un día previo a la fiesta, en el caso de la fiesta del Santo Patrón sería el 22, la mera fiesta el 23 y la torona fiesta el 24. En esos 3 momentos, las danzas, las pastoras, participan en distintas actividades, no solamente en la danza, que lo hacen en distintos momentos de estos 3 días, sino también ellas son quienes reciben a las imágenes peregrinas que van de visitar a la comunidad, que son invitadas para que participen de la fiesta. Ellas van a un punto donde reciben la imagen y los acompañan en procesión hasta la capilla. Entonces, también ellas en procesión se van a la casa del mayor, o sea, siempre están caminando, siempre están en movimiento, aparte de danzando. También son muy importantes en los recibimientos, como ya lo mencioné, los recibimientos de imagen, y algo que es muy importante señalar es que en febrero, a mediados de febrero, justo antes del carnaval, las pastoras que ya están concluyendo su ciclo, su año en el que se comprometieron a participar, ellas recogen sus pasos. Danzan en la casa del mayor con unas evoluciones coreográficas, una coreografía muy distinta a la que se hace regularmente en otras fiestas. Y algo muy interesante es que ellas en algún momento recogen del suelo flores y se está diciendo, y ellas dicen que en esa acción se están recogiendo sus pasos, los pasos andados a lo largo de ese año. Entonces, esto tiene relevancia por lo que les voy a comentar en este análisis o reflexión sobre su parafernalia y su vestimenta. Y antes de entrar en materia, o en ese tópico, pues quisiera hacer una alusión al nominativo pastora, que se vincula con lo que les acabo de decir. Bueno, es evidente el por qué se llama danza de mujeres. Gran parte de las personas que ahí participan pues son mujeres, es obvio, pero de repente cuando yo me acerqué a ellas o a campo y apareció el nombre de danza de pastoras, pues me llamó mucho la atención el por qué pastoras, ¿no? Observando más detenimiento, pues más que la figura de la danzante, más que parecerse justo a una persona que está arreando, dando ganado, que sería un pastor o pastora, pues más bien se parece a una mujer que se dedica a las labores del campo, ¿no? Fue algo que nos saltó a primera vista cuando pues empezamos a reflexionar sobre el uso de un bastón. Ellas siempre traen un bastón, bueno, están danzando y siempre están moviendo el bastón. Y bueno, este instrumento pues parece mucho a una coa, ¿no? A una coa, que es un instrumento de labranza que está muy presente en este contexto para la siembra. Y bueno, por todos estos elementos que
ya les hablaré más adelante, pero sobre todo por el, el ciclo ritual y los ámbitos en donde participan, pues está más vinculado a una mujer. Totalmente hay una conexión con una labor agrícola más que con una ganadera, ¿no? Pero acá es muy interesante porque Notomi pastora se traduce como mayo, y cuando hacemos un análisis etimológico de la palabra mayo, pues se divide en dos vocablos o dos términos: andar, bueno, ma, que es andar, y yo, que es perro, entonces es andar de perro. Es una traducción literal, pues convertida al castellano. Entonces, bueno, tiene más sentido el por qué pastora, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, que son mujeres que se la pasan caminando, que están participando en las procesiones, en los trayectos de la casa de un mayor a otro, de un vasario a otro. Como vemos en esa fotografía, estaban danzando en la casa del mayor y llegó el momento de partir en procesión a la capilla. Y bueno, ahí van las pastoras, solo con los cargos mayores, los músicos, y bueno, entonces ahí tiene como sentido el por qué el nominativo de pastoras, ¿no? O sea, andan de un lado a otro, caminan. Bueno, como les señalaba en un principio, esta investigación, esto que les presento ahora, pues forma parte de una investigación más amplia, una investigación de la danza con un enfoque estructuralista, en donde a partir de esta idea de la red de relaciones empezamos a poner en diálogo distintos elementos y distintos eh, aspectos que integraban la danza para poder entender los sentidos de la parafernalia, pero comprender también, ver cómo se liga esto con la coreografía y con los espacios y con los tiempos y con la organización. Pues bueno, este enfoque nos sirvió mucho para explorar los sentidos de la danza, y en esta ocasión les voy a hablar del traje, la parafernalia. El traje que utilizan las mujeres, hago una distinción entre traje y parafernalia. En traje entiendo o señalo como la vestimenta que regularmente utilizan las mujeres en la comunidad. Particularmente es una vestimenta que le llaman de gala. Esta se compone, como pueden ver en la fotografía, de una blusa blanca, una falda blanca, con los puños de la blusa y en ocasiones en el cuello con bordados, tiras bordadas. Y abajo de la falda, en la parte inferior, vemos también otros bordados, otras tiras. Este es y un mandil, como pueden ver en la fotografía, es rojo. Regularmente hay como una combinación entre el color de los bordados que traen una blusa en la falda con el mandil. Los colores cambian dependiendo de la cuadrilla, eso es algo que se decide como en el momento, no hay un color específico. En un año las cuadrillas de la Virgen, los participantes de la cuadrilla de la Virgen de Guadalupe salen con su mandil morado, y el santo patrón con el rojo, y el otro año azul o amarillo. Se distinguen, pero no hay un color particular para cada cuadrilla. Y las mujeres de San Ildefonso regularmente utilizan un sombrero blanco de 2 alas, que también las danzantes lo utilizan, pero lo utilizan de manera distinta. Le ponen otros elementos, como pueden ver en la fotografía. Llevan aquí, si ven el cursor, aquí, bueno, esta trae 2 sombreros, esta mujer, pero bueno, traen los listones, flores con oropel y un arco con más flores. Y es el sombrero para la danza. Y portan, como ya les mencionaba, un bastón con cascabeles en la parte superior. Es importante señalar este elemento, los bordados, para empezar a analizar el traje, la vestimenta de las danzantes. Estos bordados, bueno, en la comunidad, el bordar, la costureada, como le llaman, es muy importante. Es una actividad que realizan tanto mujeres como hombres, en su mayoría son mujeres, y utilizan técnicas
Ellas se llaman como tradicionales, es decir, algunas técnicas que les enseñaron sus vecinas, sus tías, sus abuelas o sus madres. Y también no solo es técnica, bueno, la técnica junto con ciertas figuras. Hay unos diseños tradicionales en donde están animales y se observan animales y plantas. Como la fotografía que les señalo, les muestro acá, pues es un bordado que señalan como tradicional. Es un par de conejos que están viéndose de frente, y eso que ven en medio de ellos es un quiote de maguey. Están viendo un maguey, está el quiote, y al lado hay dos flores que le llaman flor bola. Entonces, en estas figuras, en estos diseños tradicionales, encontramos distintas flores, distintos tipos de flores. También encontramos matas de maguey, encontramos maíz, encontramos incluso a veces pinos, y encontramos animales como conejos, mariposas, víboras, aves. Es importante destacar esto porque estas plantas y animales son muy importantes para la cosmología otomí. Por ejemplo, en el caso de la mariposa, ¿no? Se abordan muchas mariposas o muchas víboras. Las mariposas, se dice, son las almas de los antepasados o de los familiares difuntos. Entonces, cuando se ve una mariposa en el jardín, se dice que nos visitaron, ¿no? Que la abuela o el pariente nos visitó. Entonces, bueno, ahí están las mariposas. O la víbora, los culebra, hay un diseño que es como este diseño que ven aquí arriba, como el dos culebra. También, como vamos a ver más adelante, en torno a la figura de la serpiente, hay asociaciones o hay vínculos con el agua. Entonces, pues en estas creaciones se colocan elementos del entorno, elementos sumamente significativos. Hay muchas aves, ¿no? Y las aves eh, suelen ser vistas como estos intermediarios entre Dios y las personas. También hay otras técnicas que no son tradicionales o que hacen esta distinción, como el omillo o el punto de cruz. Estos bordados son con hilvanado, pero hay otros de punto de cruz que también son están muy presentes en la comunidad. Y para realizar estos bordados, utilizan los libritos. Son estas revistas que se encuentran en lugares donde venden telas. Y bueno, de ahí sacan muchos diseños, y también muchos son flores o algunos animales, pero regularmente flores. Y bueno, estos bordados, como ya lo mencioné, pues están presentes en estos trajes de gala, que son los blancos con mandil de color. Entonces, sobre este traje tradicional que en tiempos de fiestas o los domingos, cuando van a misa, utilizan las mujeres, sobre se colocan elementos que hemos señalado como parafernalia, ¿no? Que de forma muy general podríamos pensarlos como elementos que resultan fastuosos o vistosos y tienen la particularidad por sus formas, tamaños, colores, no se utilizan, no se parecen a los que se utilizan de manera cotidiana, y bueno, están realizados o creados específicamente para la danza, ¿no? Y como lo vamos a ver más adelante, estos elementos no solamente no se utilizan por la vistosidad o por este elemento estético, pues no solo se queda en esos términos, sino que tienen significados o sentidos más profundos. Para empezar con la parafernalia, pues vamos a hablar del sombrero, que es uno de los elementos más vistosos de las danzantes de San Ildefonso de Tultepec. Ellas y ellos se sienten muy orgullosos de que en su danza de pastoras, en la que se hace en San Ildefonso, tengan esos sombreros muchísimas flores y muchos listones y listones largos. Los grupos de danza de otras comunidades, sus sombreros no llevan tantas flores, y los listones son más cortitos o son focos, y ellas están orgullosas de
que sus sombreros estén llenos de color, que estén llenos de vida. Y para comenzar a hablar del sombrero, pues podemos iniciar centrándonos en los listones, ¿no? Que es algo muy, muy llamativo a primera vista. Estos listones son colocados en el borde del sombrero y tienen que colgar. Regularmente están pues en todo el borde del sombrero y solo dejan un espacio abierto, sin listones al frente, ¿no? Para descubrir la vista, ¿no? Los ojos. Y estos colores son, estos listones son de diversos colores. Encontramos azules de diferentes tonalidades, rosas, rojos, amarillos, hasta negros, grises, dorados. Todos estos son utilizados, colocados al gusto de la danzante. Algo importante que hay que señalar es que regularmente las mujeres las propias danzantes son quienes elaboran estos instrumentos, estos elementos, el sombrero. El número de listones, pues, no es como tan preciso. Algunas le ponen 20, 24, otras 30, como es el número en que más encontramos, ¿no? Son listones muy largos, de 2 o 3 metros, pero doblados a la mitad y colgados, ¿no? Bueno, cuando preguntaba por qué hay este elemento en la danza, muchas mujeres hacían referencia a los colores de los listones y mencionaban que era, como decía doña Cecilia, que era se ponen para que los sombreros tengan vida. Y regularmente encontraba que los colores de los listones y las flores eran elementos fuertemente asociados a la idea de fiesta. ¿Qué están diciendo? Me decían, por ejemplo, don Cirilo, que me acuerdo que me decía mucho, este significa fiesta, significa que estamos alegres. Cuando indagaba sobre este elemento, me decía que son colores, que son alegres, que es para que se vea con vida, ¿no? Era algo que estaba muy presente en la alegría, la vida, el movimiento. Me hablaban también mucho de que, aparte de que era fiesta, movimiento, alegría, que marcaba una continuidad con los demás antes, ¿no? Que así las personas demás antes les habían enseñado, entonces también encontrábamos esta continuidad de la costumbre y vitalidad. Una mujer me decía, para que sea bonito, para que sea vistoso, las flores, para que el sombrero tenga vida. Entonces, el sombrero común que utilizan las mujeres con estos elementos que están asociados a significantes de alegría, movimiento, fiesta, pues son provistos de vitalidad al poner estos objetos, ¿no? Están llenos de vida. Y no solamente es los colores o lo vistoso, sino que están provistos de vitalidad, tienen vida al poner estos elementos que tienen una asociación con estas nociones y que son índices de estas, ¿no? Vamos a ahondar más en esto. Un punto importante es, bueno, otro elemento importante del sombrero es el arco. Es un arco que llevan por encima de la copa, un arco de alambre forrado, y en el alambre llevan conos de cartulina fosforescente, hechos como campanas, que también le llaman que son flores, y acá en cada cono hay tiras de oropel. Aquí se observa un poco el arco del que les hablo, que sobresale de la copa. Entonces se le pegan estos conos de diferentes colores, con tiras de oropel de diferentes colores. Bueno, a veces en la parte de arriba, en la parte más alta se le coloca una flor. Las flores son las que se colocan en el arco y en las alas, en la ala del sombrero. Todas son de material artificial. Mencionaban que hace mucho se ponían flores naturales, después de papel, y bueno, actualmente son flores artificiales, porque estas duran más, porque como les mencionaba que
Ellas participan en fiestas que se llevan a cabo en el mero temporal de lluvias, pues regularmente están o danzando en procesión lloviendo, y pues si eran de papel tenían que volver a cambiar todo todas las flores. Entonces, bueno, esta fue una buena opción. Ujú. Cuando me platicaban sobre el arco, volvían a decirme que era un arco para, y cito a doña Marce, quiere decir que estamos contentos de festejarle al santo. De nuevo, esta idea de alegría asociado a estos elementos. También a este arco le llaman corona, y me decían también que representaban las flores que Dieguito, o sea, San Juan Diego, le dio a la Virgen cuando se apareció. Decían que era una corona de flores. También algunas mujeres que decían que era una corona, señalaban que es un ejemplo de Cristo, como la corona de Cristo. Algunas antropólogas que hicieron trabajo de campo en esta región, como Lidia van der Vliet, señalaba que este arco estaba asociado al sol, era un arco solar. Yo no encontré una alusión así de explícita entre las mujeres, pero nos llamó la atención que regularmente hablaban de que era una corona y era un ejemplo de Cristo. Y en una ocasión una de las danzantes me dijo que cuando ella era niña y ya iba a amanecer y cantaba el gallo, su papá les decía que Cristo ya estaba naciendo, que Cristo ya nació y pues se refería al sol. Había esta analogía o asociación más bien entre Cristo y sol. Entonces, bueno, haciendo estos vínculos o relaciones, pues podríamos ver que en este contexto Tomí, hay una relación entre Cristo, la figura de Cristo y el sol, y a su vez esta asociación entre arco, Cristo, sol. Y bueno, con esta idea de que también es una ofrenda que remite alegría. Y un elemento bien interesante que me llamó mucho la atención con las pastoras y en general con en los rituales de los y las otomís de esta región, es el uso y la importancia de las flores. Como ya pudieron ver, pues hay flores en el sombrero, tanto en el arco como en las alas. Y al indagar sobre este elemento, pues me di cuenta que las flores son vistas como una ofrenda para los santos, pero es una ofrenda digna de ofrendar por sus cualidades sensibles, siguiendo la noción de Lévi-Strauss, es decir, por sus texturas, por sus olores, por sus formas agradables. Se piensan que son dignas para ser ofrendados, pero esos colores, esos aromas, esas texturas, también están vinculadas a esta noción tan importante en las danzantes y que salía muy seguido, esta idea de alegría, ¿no? Esta idea de alegría vinculada a la belleza y a la fuerza. Y para poner más en contexto, les quiero hablar un poco del floreo. El floreo es una acción que llevan a cabo los cargueros de la capilla principal que está en el barrio centro. Hay 7 altares ahí dentro del altar y todo el tiempo están llenos de flores. Hay 12 jarrones cada altar, 24 jarrones, no me recuerdo, sí, y están llenos de flores de muchas formas, muchas especies, y estas flores son cambiadas cada sábado a las 5 de la mañana. Son cambiadas por las personas que tienen el cargo de cada altar. Esa fotografía es de ese momento, justo cuando van a cambiar las flores. Los hombres van a los altares, y bajan los jarrones y se los dan a las mujeres que están sentadas en el piso y que llegan con un montón de flores
nuevas, frescas, y ellas se dedican a limpiar el jarrón, acomodar, hacer los arreglos florales, se los dan a los hombres y los hombres vuelven a subirlo a los altares. Esto se llama floreo y es una acción que se comprometen a hacer durante todo un año. Todos los sábados a las 5 de la mañana se dan lugar en la capilla para hacer el floreo y realizar el rosario. Como lo mencionaba, pues son ofrendas dignas para los santos e incluso suelen considerarles como un alimento, ¿no?, para ellos, sus aromas, por sus colores. Y pues aquí hay una idea de ciclo, ¿no? Hay una idea de intercambio, se ve que son elementos de intercambio. Se ofrendan a los santos para pedir protección, trabajo, buena siembra, para agradecer cosas buenas y ya recibidas. Se agradece todo tipo de benevolencias como la lluvia y todo lo que crece con estas, como las flores mismas. Es decir, se ofrendan flores para tener más flores. Y como les mencionaba, está vinculado a lo cíclico, no solamente por la característica de la flor en sí, que la flor es como es un punto importante del proceso reproductivo de cualquier planta, ya sea por medio de fruto o por semillas, por polen, perdón, pero es este elemento que señala regeneración, ¿no? Y lo vemos en el floreo, ¿no? Tienen que haber siempre, en ese espacio tan importante, tienen que ser cambiadas, tienen que siempre ver flores frescas, ¿no? Siempre se están intercambiando, se están ofrendando, se está agradeciendo, se está dando de manera constante cada semana. Y como pues lo habrán notado, hay una clara asociación entre las mujeres y las flores y mujeres. Ellas son las que se dedican a su cuidado en sus jardines, ellas son quienes las recolectan, quienes las vendan, quienes tienen el compromiso de florear en el templo, son las que llevan los jarrones con flores durante las procesiones que les hablaba. Hay una fotografía, vemos una mujer que está esperando, una acompañante de las pastoras que está esperando en un momento de fiesta a una comitiva de danzantes de otra comunidad y pues traen sus flores, sus arreglos y sus floreros llenos de flores y aparte sus palanganas con flores. Y además de que son las que las recolectan, las venden, las cuidan, las intercambian, pues son quienes las llevan en el sombrero. Es importante señalar que regularmente las flores que se llevan a la capilla cuando se florean, son flores que se compran pues en los mercados locales, ya sea en la comunidad, en el mercado de la comunidad o en la cabecera municipal. Pero también se utilizan las que están en los jardines, pero también las flores que están en los jardines de las vecinas. Si yo soy una carguera que tengo que ir a florear y no tengo pues flores y ya corté las de mi jardín y mi vecina tiene, voy y se las pido, pero la vecina no me las puede vender porque está mal visto que se vendan. Si se venden, si hay un intercambio con dinero en términos comunitarios, esas flores se marchitan porque son para el santo. Y bueno, hay intercambios, hay organización, se puede profundizar mucho en el papel de las flores. Hay ofrendas grandes que se ponen mm, en las iglesias, en las fachadas, en las capillas, perdón, que les llaman flores de Dios, y ahí se cuelgan muchas cosas. Entonces, bueno, por mencionar algo, señalar o destacar el papel de la flor. Y algo bien interesante es que la variante dialectal de la comunidad de San Ildefonso Tultepec, algunas plantas y algunas partes de plantas de animales y árboles, perdón, se les denomina igual que las partes del cuerpo humano.
es muy común que en otomí se refieran, por ejemplo, a una penca de maguey como el brazo del maguey, o a una rama de un árbol como el brazo o la mano del árbol, o cuando tienen algún retoño es el hijo. Entonces, parece que la frontera entre las personas con las plantas se llega a diluir. Es así que algunas plantas y flores tienen un cuerpo análogo a de los hombres y las mujeres. Y bueno, acá de nuevo aparece como este vínculo entre mujeres-flor, pensándolo ya a la luz de esta idea, ¿no? De que hay una frontera que puede ser difusa. Y en este sentido, pues proponíamos que las mujeres danzantes pueden conceptualizarse como mujeres-flor, ¿no? Utilizan una serie de elementos llenos de vitalidad, con flores bien presentes, y con estas flores vinculadas a la abundancia, a la fertilidad, a la alegría y este ruido cíclico, ¿no? de vida. Entonces, desde la idea de que son mujeres flor, con un sombrero lleno de vitalidad y de elementos asociados a la abundancia, las mujeres, las danzantes pueden conceptualizarse como mujeres flor en medida que se asocian a la fertilidad y a la fecundidad de la tierra. Desde mi punto de vista, las mujeres danzantes están floreciendo, llevan flores en la cabeza, son un símbolo de un momento fértil, del buen estado y de la abundancia. Al momento de danzar, las mujeres se transforman en flores, se convierten en índices, portan muchos índices y se convierten en índices de fertilidad y de abundancia. Y a través de su danza van esparciendo la semilla a partir de su caminar, ¿no? Por toda la comunidad y en estos espacios tan importantes como la capilla, ¿no? Y esta última idea nos lleva a pensar sobre el uso del bastón. Es un bastón de madera que se compone de 3 partes. Un palo en madera, que es como el principal soporte, ¿no? Los cascabeles, perdón, los cascabeles o sonaja que llevan en la parte superior. Y por último, el pie, que es un castillo de bala, se lo coloca ahí para que en el momento en que las mujeres dancen y estén golpeando con el bastón, no se escuche hueco. Como señalaba, las mujeres van caminando y van pegando. Hay como un ritmo que lo va marcando el violín, y entonces ellas van caminando y van pegando con el bastón. Y igual, están dando los giros, están trasladándose dentro de la capilla con coreografías muy ya bien establecidas, y en todo momento este movimiento es la constante. No saltan, no brincan, es un movimiento rápido, es un caminar rápido, pero la unidad mínima, digamos, este movimiento es el caminar y el movimiento del bastón. Siempre están ahí. Y pues respecto al bastón, de entrada, como lo mencionaba, pues encontraba una asociación con la COA. Cuando empecé a ver a la figura de la danzante y empezar a indagar, pues me recordó a la COA, que es este palo con una punta que es utilizado para, digamos, abrir la tierra para ver si hay cierta humedad, se utiliza particularmente en la siembra. Y en la comunidad no hay una explicación eh, tan explícita como otros elementos que me decían, es alegría, es vida, es este movimiento, ¿no? Es fertilidad. Acá, pues, es parte, ¿no? de la costumbre. Pero proponía una asociación entre bastón y la figura del serpiente. Esto, checando otras etnografías, otros lugares que tienen este elemento en común, danzantes con un bastón, y como la etnografía de Chon para los totonacos de la Sierra de Puebla, estos danzantes, que también son hombres, pero se les nombra pastores, llevan varas tronadoras, le llaman, o son bastones truenos,
Y según este autor, estos instrumentos evocan dos instrumentos rituales prehispánicos, y uno es el chicahuastli, que es sonaja de bruma, que está asociada a las diosas de la fertilidad y la vegetación. Algún un rasgo así importante o distintivo de estas varas que utilizan los danzantes, pastores, y que están vinculadas a estos instrumentos, es que en la parte superior de ese bastón llevaban una sonaja que era considerado como un objeto mágico que aseguraba la fertilidad de los campos. Su función pues evoca su función en las tierras de una serpiente por su sonoridad. Entonces esa era una serpiente trueno y una lluvia fecundadora, ¿no? Estoy citando a Aichon, la referencia. Entonces esta referencia con otros pastores que también traen un bastón me hizo prestar atención en la figura de la serpiente. Y la serpiente está asociada con el agua en San Ildefonso. Incluso algunas mujeres del barrio en donde estuve haciendo el trabajo de campo me decían que hace que unos 40 años no había, todavía hace 40 años, un poquito menos, no había agua potable. Entonces las mujeres eran las encargadas, principalmente las mujeres, de ir a los bordos o a los manantiales, pozos, ahí a traer el agua. Era una actividad que realizaban en esos términos como femenina, ¿no? Las mujeres iban y acarreaban el agua. Y una mujer me contaba que cuando iban por el agua con el cántaro, si se encontraban una serpiente, tenían que darle la vuelta, no tenían que matarla, no tenían que agredirla, porque si se agredía a la serpiente, el cuerpo de agua al que iban, el manantial o el pozo o bordo, se secaba. Entonces, hay una asociación entre el cuerpo de la serpiente y el agua. La serpiente como aquella que trae agua, y también se hablaba de la serpiente de lluvias, cuando la serpiente de la lluvia, justo cuando se acerca una tormenta y las nubes tienen una forma como de víbora, la redundancia. Entonces, bueno, aquí encontré una referencia entre bastón serpiente y serpiente agua. Entonces, desde eh, desde la reflexión que tuve con las pastoras, con las mujeres de esta comunidad, pues perdón, veo que las mujeres son mujeres danzantes que están fertilizando, están trayendo todavía el agua con sus bastones a sus comunidades, y bueno, son índices de alegría, de abundancia y de fertilidad, de lo cíclico. Entonces tiene sentido todos estos elementos asociados a la vida, a la fertilidad y los momentos especiales o críticos en los que ellas danzan, ¿no? Asociados a momentos del ciclo hídrico. Entonces las mujeres siguen esparciendo las semillas, siguen trayendo agua a la comunidad. Y bueno, por ahora sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Julio, por esta excelente presentación que nos acabas de hacer el día de hoy. Muy interesante. Quisiera dar ahorita la palabra a nuestros participantes, a los compañeros que están presentes. No sé si haya alguna duda o comentario con respecto a lo que el día de hoy Julio nos presenta sobre este devenir en flor. No sé si tenemos algún comentario. Si nadie está, yo tengo algunos comentarios. Claro, Imelda. Muchas gracias, Julio, por tu presentación. Siempre se agradece cómo a partir desde solo el dato etnográfico uno puede construir, ¿no? Y tu investigación es la
la prueba de esto, de que el dato etnográfico nos da para hacer y construir reflexión. Me quiero centrar en el aspecto o en el elemento que anotas como central, que son las flores, ¿no? Las flores y todo lo que se viene en la reflexión. Primeramente, las flores en los pasos, ¿no? Ese es el punto 1 para mí. Cuando tú dices que las danzantes previo al carnaval recogen pasos, ¿no? Pero a la vez están recogiendo flores. Y entonces ahí vamos tejiendo la relación entre mujer-flor, ¿no? Cómo los pasos devienen en flor, y eso es algo muy importante para reflexionar. Otra, el tema de los bordados, ¿no? Que ahí nos presentas cómo distintas técnicas de bordado o elementos son nombrados en otomí como flores, ¿no? De alguna manera. Lo cual nos hace pensar que pues están vestidas de flores, ¿no? Muchos de sus bordados son flores y son técnicas flor, y nos da otro elemento para pensar cómo estas mujeres devienen en flor, ¿no? Se transforman y devienen en flor por sus pasos, se transforman y devienen en flor por sus bordados, y llegamos al punto más vistoso, el sombrero, ¿no? El sombrero en sí mismo, pues, como tú lo dices, son los listones que dan vida. Y yo siempre he pensado que el sombrero en sí mismo, pues, tú lo dices, también es una flor, ¿no? Pero es una flor abriéndose con esa pluralidad de colores, en donde los listones pueden antojarse como pétalos, que están, y cuando danzan, que está todo el tiempo en movimiento. Y eso es lo que uno advierte cuando puede ver este tipo de danza, ¿no? Cómo van danzando mujeres flor, como tú lo dices, en donde evocan alegría, la vitalidad, en donde no son como una flor, sino son una flor, ¿no? En ese momento. Y cómo en ese acto no solo ofrendan flores, sino se ofrendan ellas, ¿no? O sea, ellas mismas son una ofrenda para los dioses en sus pasos, y cuando se transforman en flor, no solo están ofrendando otra cosa, sino se están ofrendando a sí mismas, ¿no? O sea, todo ese trabajo que hacen es una ofrenda para los santos, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante. Tú dices, las flores son alimento de los dioses, ¿no? Porque aparte no solo se ofrendan, sino se espera que los dioses consuman flores, ¿no? O sea, y ahí vemos como un tipo de relación compleja, ¿no? O sea, que se tendría que trabajar, o sea, cómo la mujer deviene en flor, pero a la vez es la ofrenda, pero a la vez es la ofrenda consumida por el dios. De ahí se podría dar a muchas cosas, ¿no? Canibalismo. No lo sé. Pero regeneración sí, como tú lo señalas, ¿no? Es un acto que regenera todo el tiempo. Y pues bueno, otra muestra más de esta relación, pues es estas corporalidades análogas que hay entre las plantas y las personas. De manera que, como tú dices, muchos, el brazo de alguna flor es análogo al brazo de la persona, y estos términos que son sustituciones de una a otra, ¿no? De manera que hay una corporalidad indistinguible entre la persona y la flor o la planta en general. Y para finalizar, pues tenemos el elemento del bastón, ¿no?
que el bastón es, tú lo dices en un momento, al principio tú introduces cómo esta danza se articula con el ciclo agrícola de la comunidad, y cómo este bastón puede referir el acto de sembrar, ¿no? Y después lo asocias al tema de la serpiente y vemos el caso que citas de los totonacos, ¿no? Y eso es algo muy extendido, ¿no? En distintas culturas, los Tenec también lo tienen y otras culturas de la Huasteca, de cómo hay una relación con la serpiente o las víboras, y las víboras son las cuidadoras de los manantiales o de un montón de lugares, y a la vez se relacionan, bueno, en el caso de los Tenec con el trueno, y me lleva a la presentación de la sesión pasada de Alonso, ¿no? Que hablábamos de las serpientes y de todo un complejo serpiente que puede haber entre cruces en las ontologías, con estas relaciones de agua, lluvia, pero que ese elemento bastón te da argumentos para reforzar esto, ¿no? De que las mujeres van sembrando o van fertilizando mientras van danzando, de manera en que van, pues no sé, quizás sembrando vida, sembrando flores, pero si ellas también son flor, pues van regenerando, ¿no? Y regenerándose a sí mismas en todo el proceso. En fin, es algo complejo, ¿no? Es algo complejo, pero yo creo que tu etnografía nos da mucho que pensar, y si tienes algo que agregar, más bien es eso, contribuir a la reflexión. Y también Alonso tiene la mano arriba y Exactamente. vamos adelante. Gracias. Sí, Alonso. Sí, ¿qué tal, Julio? Eh, pues sí, o sea, me gustó la ponencia, pero sí siento que como que se necesita atar más cabos. O sea, siento que la teoría de Alfred Gell del índice, o sea, sí está bien, pero al final como que parece que cae otra vez en la idea del simbolismo, ¿no? O sea, pues es un símbolo y ya, pero el problema es, bueno, o sea, el problema antropológico es pues cómo hacer sentido de lo que los otros hacen, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué un acto simbólico crea la fecundidad, ¿no? O sea, porque claro, eso no tiene sentido para nosotros, ¿no? Entonces necesitamos como que demostrar que eso tiene sentido, ¿no? En el mundo del otro, y pues ahí es donde tú tienes que elegir pues una teoría. Obviamente si eliges la teoría del símbolo o algo así, pues está bien, pero el problema es que como que no nos dice exactamente cómo ocurre esto, ¿no? A mí la situación que describes me recuerda mucho a lo que describe Wagner, Roy Wagner, con respecto a estos danzantes entre los Daribi que se disfrazan de enfermedades para curar enfermedades, ¿no? O sea, como que lo curioso aquí es que las mujeres personifican a flores, ¿no? Para fecundar a la tierra, ¿no? O sea, pues, para crearse a sí mismas, o sea, porque finalmente parece que son como flores que danzan y danzan con el bastón que pues es la serpiente, que es el agua, ¿no? Entonces, y que obviamente también hay como algún elemento, yo creo que el elemento de fecundación debe venir del bastón que es serpiente, que es agua, ¿no? Pero, o sea, bueno, esa es como mi sospecha, ¿no? Entonces, como que, o sea, bueno, entiendo que está difícil a veces en etnografía demostrar esas cosas porque pues la gente no te quiere decir, o sea, porque la realidad es que hay muchas veces en que les preguntas por un símbolo o algo y dicen, es que siempre se ha hecho así. Cuando me dicen algo de siempre se ha hecho así, es que la gente no te quiere decir qué significa algo, ¿no? O sea, esa es mi experiencia en general, porque después uno va y alguien sí te dice la realidad, ¿no? Entonces, como que siento que se necesita quizás más contextualización en la cosmología otomí para la presentación, o sea, no solo de los elementos de bordado, que sí está chido, pero como que quizás pues ver cuál es el trasfondo cosmológico en el que ocurren estas acciones rituales, ¿no? O sea,
como que cuál es el papel de la flor, por ejemplo, en relación pues con las figuras que tengan ya sean dueños, divinidades, etcétera, o sea, siento que hay una descripción etnográfica muy detallada sobre los elementos de cultura material, la cual es pues siempre muy recomendable, pero también siento que hay como que no se ve bien el trasfondo cosmológico en el que está ocurriendo esto, y quizás también antropológico, ¿no? O sea, en la medida en que, bueno, cómo afecta esto a las personas, o sea, como ya como en el tejido social, el papel que esto, el impacto real que tiene esto sobre, pues, las participantes, etcétera. Este, o sea, como que en general siento que se le puede sacar más, pero bueno, claro, el problema es que, o sea, yo entiendo que la etnografía, pues, es difícil, ¿no? Pero, pues, en general me pareció una ponencia muy, muy buena y muy interesante, y creo que es que como que hay algo, pero, o sea, aquí ya como un poco viéndome, o sea, yo lo veo mucho desde ontologías, la verdad, pero sí es muy curioso cómo las personas adquieren como, siento que igual, o sea, el proceso de lo natural, que es el florecimiento, la fecundación, etcétera, siempre se vuelve a producir, pero en términos culturales, ¿no? O sea, en términos de procesos que la gente sí puede como controlar, como la danza, ¿no? Entonces, igual, o sea, como que al escuchar, al caracterizar estos procesos como mágicos y así, o sea, sí está bien, pero, o sea, como que sí me deja que pensar, como cuál es el verdadero, eh, o sea, ¿qué más se puede ver, no? Y ahí, por ejemplo, pues igual sí recomendaría leer, pues, Roy Wagner, porque, o sea, como que es lo mismo, o sea, como esa idea de inventar. Pero siento que en lugar de ser la invención solo de lo cultural, creo que es la invención de lo natural. O sea, como básicamente es como estos, por ejemplo, estos colores de los listones y así. O sea, lo que hace es inventar o crear en términos culturales el colorido de la naturaleza, ¿no? O sea, como la creación artificial de la flor, pero al mismo tiempo, claro, ocurren como que yo soy una flor y me disfrazo de flor y hago, o sea, como que siento que pues, o sea, para mí como que el problema es que pues la teoría de Yale ya está como muy, pues siento que se queda muy atrás con respecto a lo que podemos ver ya en el campo. O sea, como que ya no es solamente es que pareces flor, sino pues realmente creo que esta ceremonia implica que la gente realmente, es lo que me dices, de venir flor. O sea, esta gente crea a las flores en la naturaleza cuando hace sus rituales, ¿no? Entonces, por eso siento que, pues igual, o sea, sí está bien el marco, pero pues ya, o sea, siento que muchos casos de ritual indígena precisamente desbordan lo que ya él desarrolló como, quizás pensando más en una teoría de la imagen europea, ¿no? Donde es como índice, la imagen es como este modelo, prototipo, bla, bla, bla. Y aquí lo que más bien vemos es pues la imagen viviente, ¿no? Un poco como lo en Warburg, ¿no? O sea, lo que Warburg intentaba elucidar era una imagen viviente de la serpiente que crea la lluvia, ¿no? Y en el caso tuyo, pues es las mujeres flor mismas, ¿no? O sea, incluso es más intenso para mí porque se vuelven ellas la creación que ellas quieren hacer, ¿no? Entonces es muy bonito, ¿no? Pero bueno, ya, dejo de hablar, pero me pareció una etnografía muy buena y pues la danza igual, un ritual pues maravilloso, ¿no? Y ya, gracias. Muchas gracias, Alonso. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? No sé si tengas algún comentario. Julio, bueno, yo nada más una pregunta. Pues bueno, en el caso de la arqueología, pues ya saben, nuestro problema con la cultura material. Y mi pregunta va en el sentido, retomando un poco lo de los sombreros, ¿no? ¿Qué pasa o más bien, ¿sucede un proceso de desecho posterior al uso? ¿O cómo se da esto? ¿Qué pasa después cuando un sombrero se dice ya no sirve? ¿Cómo se da este proceso, digamos, de desecho, por así decirlo, ¿no?
Es como mi duda. Bueno, agradezco mucho los comentarios de Alonso. Tocó muchos tópicos y muchos elementos, pero pues sí, efectivamente, cuando uno llega a la comunidad y pregunta por algunos elementos, pues la primera respuesta es porque así se ha hecho siempre, ¿no? O así se hace desde antes. Entonces, esto no quiere decir que las personas que estén llevando a cabo cierta actividad ritual o particularmente ritual, no sepan o no tenga un sentido más allá No, como no una dije que no inercia. sepan, dije que no te querían decir, porque a mí me ha pasado igual con la misma respuesta. O sea, de así siempre se ha hecho, pero, y obviamente ellos saben por qué lo hacen, pero es porque finalmente a veces uno no siempre tiene todo el éxito comunicativo por miles de circunstancias, ¿no? Pero no implica que ellos no supieran, ellos saben todo, ¿no? Sí, o Pero sea, sí, no me refería, o tal vez fue una mala referencia, no dije que tú estuvieras diciendo que no sabían. A lo que quería llegar es que, mm, pues este no es como tan sencillo, y sí, tienes toda la razón, no, muchas veces no te lo dicen porque no quieren, y bueno, a mí me queda clarísimo porque a mí me leían o me leen como hombre en la comunidad y yo estaba indagando un tema de, de espacios y relaciones de mujeres femeninas, ¿no? Entonces me costó mucho establecer lazos de confianza para poder empezar a establecer estas relaciones, ¿no? Estos sentidos que están ahí latentes. Y bueno, fue a partir de esto y creo que en mi monografía traté de describirlo así, ¿no? Es lo que yo estoy tratando o lo que estoy proponiendo, sugiriendo o suscribiendo, es ver este tipo de actividades o analizarlo o pensarlo junto con las personas a través de un vínculo, de establecer relaciones con elementos que están ahí, que están presentes y que en una práctica cotidiana, en otro, no necesariamente relacionada a la danza, una actividad, mientras caminamos a la tienda o en la capilla, empiezan a salir estas relaciones con la flor y estas relaciones con los colores, ¿no? claro, Y entonces vas tejiendo, vas coproduciendo sí, este ahí ya dato. llega como Ajá, y por supuesto que no es el devenir flor en sí como la investigación que realicé, lo cual pues no tendría, bueno, que es interesante pues adentrarnos en la parafernalia, en las relaciones con los elementos y eso, pero un poco a colación o en relación a lo que señalabas, que qué pasa, como tú señalabas como en términos antropológicos o sociales, pues bueno, por cuestiones de tiempo no lo desarrollé, pero también eh, eh, me centré en la organización social, lo que implica a las mujeres danzar o no danzar, en otros términos, en otros ámbitos, ¿no? Desde el ámbito eh, de normativas comunitarias, también desde el aspecto económico. O sea, por eso hablaba que mi investigación fue a partir de ver distintas cosas que integran la danza, o sea, desde cuestiones particular de la danza, ¿no? Estos movimientos o coreografías, que también hay eh, o sea, una me refería investigación. como, Y, por ejemplo, ¿por qué danzan? O sea, porque, por ejemplo, en mi experiencia con personas que hacen danzas y así, generalmente tienen motivos muy personales que tienen que ver, o incluso rituales que tienen que ver, por ejemplo, bueno, yo estuve con quichés, ¿no? Entonces, a veces les va mal en sus vidas y el adivino les dice, tienes que danzar, ajá, porque para anular estas cosas malas que te van pasando, porque bla, bla, bla. O sea, como me refiero a más allá de la organización social, quizás también como los motivos que tienen las personas en particular para participar en el ritual, porque a veces no siempre los motivos son como rituales solamente, sino que incluso tienen que ver con sus vidas personales, ¿no? O sea, me refiero a, no sé, me enfermé o quiero que, o mi negocio fracasó, o siento que el santo se enojó conmigo, o tengo algún problema. Y todo eso, o sea, como que me interesaría como saberlo, pues, o sea, como
por qué la gente entra a las cofradías de las danzas y así, ¿no? Sí, bueno, rápidamente, sí, es algo que me faltó tal vez matizar o subrayar. Pues lo mencionaba, pero de manera muy somera, se espera un montón de benevolencias cuando se danza, ¿no? Y hay mujeres que lo hacen como, llamaríamos manda, ¿no? Hay una promesa tiene que ver desde una buena cosecha, ¿no? Pero también desde tener salud, trabajo, y trabajo en su amplio sentido, ¿no? Estamos hablando de un buen trabajo en Pues distintos un buen ámbitos, puesto, sobre todo o el sea, asalariado, ajá. ¿verdad? Y bueno, hay muchos casos así, pero claro que se danza porque tiene un sentido profundo. Ahorita me acordé del caso Pero de es Doña que no, Ros. no debes ver los dos como separados, son igual de importantes. O sea, la gente busca beneficios, o sea, como que el chiste como de la visión antropológica es ver cómo todo eso está vinculado. O sea, lo mágico o profundo está vinculado con lo que tú ves como superficial, pero que en realidad de hecho es muy importante para ellos, ¿no? O sea, porque es obtener un trabajo o así, es como algo No, pues fuerte, ¿no? no es O sea, superficial tener ajá, trabajo, ¿no? sí, Y pues se sí, danza entonces, para tener algo que es vital. Y a eso me ajá, refiero, o sea, no lo exacto. estoy viendo separado, ni estoy diciendo que algo es más profundo o superficial. Ujú, Me refería con el profundo como fuertes sentimientos de compromiso, de arraigo, ¿no? ujú. Y lo que quería mencionar, como para dar un pequeño ejemplo, Doña Rosa es una danzante que tiene, bueno, una compa que tiene problemas de salud muy fuertes, y ella ha querido tener bebés, hijos, y ha danzado para tenerlos, ¿no? Y las dos veces que fue danzante pudo ser mamá. Entonces, ese tipo de cuestiones de salud, sueño, Pero todo eso se la dan. ve lo importante que es, o sea, porque ya estamos pasando de la idea como solo de la fertilidad de la tierra a la propia vida, ¿no? A Claro. tener un hijo. O entonces, todo eso le da una dimensión muy profunda a esto porque ya lo vuelve propiamente antropológico, pues. O sea, o sea, como que ya no es solo hablar del símbolo y del índice, sino ya hablar de la transformación misma de estas personas, ¿no? O sea, la danza te puede dar incluso un hijo, ¿no? Entonces, por eso o sea, yo sé que hiciste una muy buena etnografía, pero justamente como por eso hago luego estas preguntas, porque es lo que saca como, ok, entonces hay también un asunto, no solo se habla de la fertilidad cósmica, ¿no? Sino se habla de la vida, ¿no? De la creación Claro. misma de la vida. Tiene que ver con muchos ámbitos de la vida. ¿Sí? Justo. Gracias, Alonso. Respecto a lo que me comentaba Ivonne, mm, no hay algún tipo de acción como de entrada y salida, digamos, ¿no? Del sombrero, no. Y tampoco hay alguna actividad, o particularmente para lo que preguntabas, ¿cómo se desecha? Regularmente los sombreros terminan muy desgastados y se guardan o se desechan sin más como preámbulo, ¿no? Algunas danzantes lo conservan y lo tienen ahí en sus casas. Pero regularmente ocurre eso, así como que las flores empiezan a caer o los listones se empiezan a decolorar y lo dejan ahí como arrumbado. Pero no, hasta ahorita no he encontrado algún tipo de acción que marque como este término o esta de vida, ¿no? Útil, algo así. No sé si hay algún otro comentario o pregunta a esta presentación de Julio César. Pues creo que ya no hay más comentarios. Una sesión muy interesante con todos la presentación de Julio César, los comentarios de todos los compañeros. Pues si ya no tenemos más comentarios o opiniones, con esto cerramos nuestra quinta sesión del seminario Antropología de la Producción, Procesos y Agencias. Agradezco en nombre de la doctora Imelda Aguirre, su servidora Ivonne Pérez y el Centro INA San Luis Potosí,
su participación y asistencia a esta sesión. Los esperamos para la sexta sesión, que estaremos enviando la convocatoria. Muchísimas gracias y por el día de hoy sería todo. Agradecemos tu participación, Julio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto verles.